¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es 29 de agosto de 2022. Les comparto mi columna de la semana que se llama Gaslighting. La palabra deriva de la obra de teatro de Patrick Hamilton de 1938, Gaslight. Allí hay un matrimonio donde el esposo procura volver loca, demente a su mujer por codicia. El marido acusa a su mujer de bajar la intensidad de las luces de gas propias de la época y quien en realidad apaga las luces es el marido con el propósito de que su mujer crea que ella está loca y que padece lagunas de memoria. Hoy lo conocemos como una técnica siniestra de manipulación y abuso, usada por un psicópata para destruir la percepción de la realidad que otra persona tiene. Se procura que la víctima descrea de su propia capacidad para percibir la realidad, dude de su propio juicio crítico y acepte que su única forma de saber qué está pasando en la realidad es la descripción del mundo que el agresor le transmite. El agresor da por sucedidos hechos que nunca ocurrieron o escenifica situaciones inusuales para desorientar el propio juicio de la víctima. En definitiva, a este abuso psicológico que procura que alguien cuestione su propia percepción de la realidad, se lo llama hoy gaslighting. Traducido a nuestro lenguaje político diario, el gaslighting consiste en la imposición abusiva de un relato. El que agrede dice que fue agredido, o el que viola la ley grita que quien actuó de modo ilegal fue el policía que lo detuvo. Es habitual que en un juicio penal quien acusa nos dé su versión de lo ocurrido, acusatoria, y quien se defiende diga que los hechos fueron muy diferentes, y sabemos que finalmente el juez es quien procura llegar a definir la verdad de lo que ocurrió. Pero gaslighting es más que contar tu propia versión en un juicio. No es solamente hacer pasar gato por liebre, mentir, sino que es también destruir la fe del oyente en su propio juicio crítico, castrarlo con el fin de que se vuelva maleable, débil, blando, dependiente, incluso que trague sin filtros lo que el psicópata le dice. Los estados previos de miedo, enojo, euforia, estados mentales en los que hay muy poco razonamiento y mucha emoción son justamente el terreno fértil para este abuso. Por eso, el abusador procura mantener a la mayoría de las personas en un continuo estado de miedo, ira o euforia, movilizados, diríamos, en política. Por eso mantener encendidos los enfrentamientos con mucha emocionalidad entre pobres y ricos, o mujeres contra varones, hijos contra padres, alumnos contra docentes, empleados contra empresarios, planeros contra empleados, ateos contra creyentes, madres contra bebés en gestación, pañuelos verdes contra pañuelos celestes, policías contra manifestantes, argentinos contra ingleses, el pueblo contra el FMI, juega a favor del abusador, del titiritero, del manipulador que nos hace el gaslighting. Y si no hay hechos nuevos de dolor, se mantienen vivos y presentes hechos del pasado, aunque hayan transcurrido 70 años, como el famoso bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, que hacen arder el corazón. La frase, ellos nunca fueron y nunca serán democráticos, es una frase que deja fuera del sistema de gobierno a la mitad de los argentinos, en el presente y en el futuro. Todo lo contrario a la frase, donde haya discordia, ponga yo unión. Pasar de la amenaza agresiva del ¿qué quilombo se va a armar? A la victimización y luego de nuevo a la gritería, insulto, empujones, ataques,
con 20 policías heridos y ningún herido en los manifestantes, pero denunciar después una represión atroz, continuidad del terrorismo de Estado de los 70, son justamente la herramienta pendular de quien no quiere que razonemos, incluso busca de que terminemos dudando de nuestra percepción de la realidad. Gaslighting. Al abusador se suman otros que solo se sienten vivos, eufóricos, en medio del caos, en medio de la violencia. La foto de la sonrisa de Grabois en Recoleta es elocuente. Es su pasión, diríamos. Es un deseo intenso de vivir una pueblada, propia quizás de quien vio 100 veces las filmaciones en blanco y negro del Cordobazo y tiene como una nostalgia de la adrenalina de los autos incendiados, las balas, los gritos, los dramas reales como el hambre de niños abandonados, vidas destruidas por la droga, o la decadencia argentina, la desigualdad, la desesperanza de un desocupado, no se arreglan con escupir y golpear a un cordón policial, tirar bengalas o bombas de estruendo. Y mientras tanto, es surrealista la foto en simultáneo de Massa reunido con los embajadores del G7 solicitando inversiones a la Argentina. Ni Alemania se arregla matando judíos, como decía Hitler, ni Argentina se arregla tomando el barrio de los chetos de Recoleta o derramando sangre de agentes de policía. Argentina se arregla con muchos años de trabajo duro, educación, guardapolvos blancos y sin adoctrinamiento, paz, respeto, amor sincero por el que sufre, sin patotas, sin griteríos, sin odios entre argentinos, sin sangre y, debo decirlo, sin jubilaciones y pensiones de privilegios de 4 millones de pesos por mes, que equivalen a 110 jubilaciones mínimas, y sin matar a niños en el vientre de sus madres, derogando finalmente la inicua ley del aborto de diciembre del 2020 en Argentina. Muchas gracias.